Muchas gracias a Pues la Verdad por encomendarme esta editorial, porque ustedes conocen que este tema ha sido particularmente importante para mí. Y pues por otro lado, no tantas gracias porque es una responsabilidad demasiado grande una editorial sobre un tema tan sensible para muchas personas en Colombia, como lo es lo que ocurre alrededor de el páramo de Santurbán. Yo creo que no hay un colombiano que no trate el tema de Santurbán de forma muy pasional, siendo totalmente racional y objetivo, y sin embargo todos alegamos ser racionales y objetivos, y de ahí la necesidad de esta introducción para contarles cómo voy a abordar el tema. Lo primero que voy a hacer es un resumen basado únicamente en hechos, no en opiniones, para no matizar la información con mi propio sesgo. Entonces únicamente hablaré de hechos concretos basados en referencias a fuentes serias, objetivas, terciarias que están disponibles y que les he estado compartiendo y les vamos a compartir a través de la cuenta del podcast en Twitter con el hashtag Santurban, para que ustedes tengan acceso a fuentes primarias de información y no se limiten a lo que dicen los medios, porque lamentablemente, como hablábamos ayer en el grupo, los medios se han encargado de hacer un gran escándalo, de polarizar, en vez de ayudar a encontrar una solución a la problemática, de incluso profundizar en las diferencias. Entonces, creo que es mejor no quedarnos únicamente en la información de los medios, sino ir mejor a fuentes primarias de información. Y luego de presentar los hechos, sí les daré mi opinión personal y profesional frente al tema. Entonces, dicho esto, nos vamos con los hechos. Colombia tiene los páramos más extensos del mundo, con ecosistemas que son únicos. Para Colombia, Venezuela y Ecuador, que son los únicos países en el mundo donde existen frailejones, los Speleti. Para los que saben de biología y de taxonomía, les voy a compartir un artículo muy bonito publicado en el Peer Journal este año, escrito por Mauricio Díaz Granados y Janet Barber. Ellos detallan resultados de expediciones en 70 diferentes páramos de Colombia y Venezuela, donde recogen muestras, clasifican, identifican más de 144 especies de espeleta entre estos dos países. El artículo es muy bonito para quienes lo entiendan y lo puedan leer. Y adicionalmente me encontré con un trino de Germán Andrade, que es un ambientalista influenciador dentro de Twitter, contándonos hoy que más de la mitad o aproximadamente la mitad de las especies de frailejones se han perdido en Colombia, y la causa no ha sido, como creyéramos, la minería, sino la agricultura. De esto hablaremos más adelante. Entonces quiero hacer un paréntesis y hablarles un poquito de los frailejones y de algo que aprendí durante un tour sostenible con el ISDRS este año, organizado por la Universidad de los Andes. Y aprovecho el espacio para agradecer a los voluntarios de USME del Parque Entre Ríos, que nos llevaron a mí y a otros expertos internacionales a conocer no solo el Parque Entre Ríos, sino adicionalmente los alrededores del páramo, donde se encuentran los campesinos, hablar con ellos, conocer el páramo, nos hablar un poco de cómo funciona el ecosistema y de los frailejones. Allá aprendí que los frailejones son fábricas naturales de agua. Son unas matas grandes, peludas, bien peluditas. Y estos pelitos que tienen en sus hojas les sirven para atrapar la humedad del ambiente y volverla agua. Entonces ellos la filtran en su interior y luego la filtran hacia el suelo y generan los grandes lagos que existen en nuestros páramos, los cuales abastecen grandes poblaciones en Colombia, como la ciudad de Bogotá, por ejemplo, en un 20% más se abastece de Sumapaz, el restante de Chingaza. Medellín también se abastece de páramos, el mismo Santurbán abastece de agua potable a Cúcuta y a Bucaramanga.
Entonces, imaginémonos por un momento fábricas naturales y gratuitas de agua por montones en extensos páramos que solo existen aquí y en ninguna otra parte del planeta. Esto es una riqueza inconmensurable, pero además conforman un ecosistema que es sumamente frágil. Entonces, dentro de los factores que ejercen una presión medioambiental muy fuerte en el páramo de Sumapaz y que pudimos identificar en esta visita son: uno, la agricultura, el cultivo de papa, que quizás algunos de ustedes sepan, los que no les contamos. El cultivo de papa utiliza muchos herbicidas y pesticidas que son altísimamente contaminantes. Y pues como también es de conocimiento general, por nuestra historia, durante décadas hemos tenido unos fuertes conflictos alrededor de la posesión de la tierra en Colombia. Los desplazamientos, migraciones, fenómenos de colonos, como lo llamamos muy románticamente, han desplazado la frontera agrícola y tristemente en algunas situaciones hacia los páramos. El otro foco importante de impacto negativo sobre el páramo está en la misma ciudad, en las actividades urbanas. Nosotros como seres humanos, siendo más de 8 millones en una ciudad, generamos una huella medioambiental muy pesada por el solo hecho de existir. Nuestros residuos biológicos, aparte de la basura que generamos, aparte de que no reciclamos, no tenemos un ciclo de compostaje, bueno, muchas cosas que podríamos hacer que en Colombia no se hacen, sino que todo lo desechamos. Y justamente en las fronteras del Parque Entre Ríos, que queda al borde entre Usme y Sumapaz, se encuentra el botadero de Doña Juana, este inmenso desastre medioambiental que es este basurero a cielo abierto. Asimismo, el mismo parque solía estar dedicado a minería, lo que podría ser un ecosistema de páramo por su altura, que alguna vez pudo tener Frailejones. En este momento es una zona que están tratando de recuperar porque allí existía minería para la construcción. Entonces el crecimiento desmedido de la ciudad sin ninguna planeación genera también minería tanto legal como ilegal para extraer arena y otros materiales de construcción. Y por otro lado, actualmente tenemos el tema del turismo en el Sumapaz, que está completamente desbordado y desregulado, que antes no existía porque existía un conflicto armado, pero pues ya no lo hay, ya las FARC no están allí, entonces nos hemos desbordado sobre el páramo. Todo eso para decir que muchas veces las personas de la ciudad nos limitamos a señalar las actividades económicas de las personas que están directamente en los páramos, a la agricultura, a la minería, y no nos damos cuenta que nosotros también estamos ayudando un poco a ese impacto negativo sobre el páramo. Entremos en materia de lo que es el conflicto socioambiental de Santurbán. La verdad. Dentro de su quehacer científico, el Instituto Alexander von Humboldt en Colombia, en los años 2013-2014 desarrolló unas investigaciones a cargo de decenas de científicos investigadores de las más altas cualidades técnicas y profesionales especialistas en el tema, con relación a la cartografía de los ecosistemas de los páramos en Colombia y particularmente el de Santurbán. Me voy a referir a dos estudios, en particular la caracterización de actores y sus relaciones y su posicionamiento con relación al uso, manejo y conservación del páramo de Santurbán, que se llama Páramos and Life System Project, y uno muy importante en el cual se basa la legislación, la sentencia
a la cual nos referiremos más adelante y sobre la cual profirió otra sentencia esta semana la Corte Constitucional la semana pasada. Este documento es muy importante, se llama Caracterización del Sistema Social asociado al territorio, aportes a la delimitación del páramo mediante la identificación de los límites inferiores del ecosistema a escala 1/25.000 y análisis del sistema social asociado al territorio, complejo de páramos, jurisdicciones Santurbán, Berlín. Entonces ayer leía, por ejemplo, un blog que se titulaba La maldición del oro en quién y qué, que me pareció muy interesante y muy bien dateado hasta que leí una frase algo así como que el ministerio delimitó los páramos a un 80%. Y nos daba las cifras sin ningún soporte, así como sacaba muy del aire y seguía hablando. Asimismo he escuchado al doctor Rodríguez del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán en Bucaramanga diciendo que la delimitación fue arbitraria. Esto no es del todo cierto, hay que precisar que la resolución de delimitación del páramo, resolución 2090 de 2014, por medio de la cual se delimita el páramo, jurisdicciones Santurbán, Berlín y se adopta otras determinaciones, está basada en su mayoría en criterios técnicos y en los estudios ecosistémicos y biosociales del Instituto Humboldt. De hecho, las mismas ONGs como el Comité de Protección del Páramo de Santurbán de Bucaramanga y AIDA, que es la Asociación Interamericana de Protección del Medio Ambiente, han venido presionando al gobierno para que se expidan la reglamentación necesaria para proteger el páramo. De hecho, si vamos a AIDA, ellos enviaron una carta en el 2013 al doctor Juan Gabriel Uribe, ministro del Medio Ambiente de la época, solicitando, abro comillas, inmediata delimitación de dichos ecosistemas, páramos en Colombia, adoptando para ello la cartografía elaborada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, cierro comillas. Estas ONG asimismo acudieron a varias instancias internacionales para ello, entre otras el World Bank, y esto pues es crítico para el gobierno colombiano que desea desde hace algún tiempo ingresar a la OECD y pues que nos hemos visto no muy bien calificados justamente por temas de ciencia, medio ambiente y sociales. Entonces, el gobierno expide la resolución 2090 de 2014 por medio de la cual se delimita el páramo, jurisdicciones Santurbán, Berlín y se adoptan otras determinaciones, la cual, como ustedes saben, la semana anterior la Corte Constitucional decidió dejar sin efecto dentro de un año y pues ya nos referiremos a ese tema más adelantito. Pero desde ya les cuento que entre un artículo muy bonito que me encontré justamente generado en Holanda sobre el páramo de Santurbán, nos dicen que esta delimitación ha empezado a generar conflictos debido a que ha generado una distribución desigual de beneficios y daños socioecológicos. Este artículo es del 2016 y estamos hablando de la reglamentación de 2014. ¿A qué se refiere esta expresión? A que hay ganadores y perdedores como consecuencia de la aplicación de la resolución y que los perdedores pues seguramente no se ven compensados en ninguna forma por el impacto negativo que tiene sobre ellos la aplicación de la ley. Y antes de seguir quiero hablarles un poquito del artículo para que lo busquen e invitarlos a leerlo. Se llama Disputas sobre límites territoriales y lenguajes de valoración divergentes, el territorio hidrosocial del páramo de Santurbán en Colombia, escrito por Viviana Duarte Abadía y Ruther Bollens. Ellos son del Instituto de Investigación de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de Ámsterdam y del Grupo de Manejo de Recursos Acuíferos del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Wageningen, respectivamente, ambos en Holanda. El artículo tiene acceso abierto, pese a que está
publicado por una revista indexada internacional que es la Water International. Entonces, dentro de la misma ellos critican la forma como el gobierno ha manejado el tema de Santurbán, porque a la vez que es permisivo con la megaminería, que usualmente no se trata de mineros colombianos, sino de empresas multinacionales, lo cual es una política bastante neoliberal y que compensa daños a través del pago por servicios medioambientales. Es bastante fuerte en la regulación de la minería tradicional y local y también de otras actividades que desarrollan los habitantes de páramo desde hace muchos años, nuestros compatriotas locales. Hagamos algo de historia. Los páramos colombianos siempre han sido habitados por gente. Obviamente en épocas prehispánicas la población fue considerablemente menor, que también dependían de agricultura y de minería como sus actividades principales, pero que además tienen unas cosmogonías y culturas asociadas al páramo que aún hoy sobreviven en algunos de los habitantes locales. Es a partir de los años 60-70 que por las políticas y fenómenos de posesión de la tierra en Colombia crecen los cultivos de papa y el ganado lechero dentro de los páramos, incluyendo el de Santurbán. En los 80, el control del páramo de Santurbán lo tenía la guerrilla de las FARC, como ocurría con otros páramos de Colombia. La Operación Berlín en el 2003 los expulsó y a partir de ese momento empezó a trabajar en el páramo una compañía canadiense llamada Ecooro Limitada. Sin embargo, pues las FARC siempre trataron de recuperar el control geopolítico que ejercían de alguna manera a través del páramo. Entonces, esto causó que la operación minera de Ecooro fuese continuamente interrumpida. En este contexto, en el año 2001, la Ley 685 otorgó diferentes concesiones mineras a lo largo del territorio colombiano. Entonces, ya anteriormente existía una ley que era la 2655 de 1988, que tenía unas ciertas restricciones de licencias para exploración, extracción, etc. Pero con la nueva ley del 2001 se eliminan requerimientos medioambientales, entonces se hace más flexible y más laxa la reglamentación. Esto es durante el gobierno de Uribe, durante el cual se dan cerca de 9.000 concesiones mineras en áreas de páramos y de parques nacionales. De hecho, son 416 de estas concesiones exactamente las que corresponden a páramos según el documento. Y esto tiene aquí unas referencias adicionales de las cuales toman los datos. En Santurbán nada más hubo 65 concesiones, 15 de las cuales con licencia ambiental comenzaron extracción. Estamos hablando del año 2009. Ahora bien, asimismo en una parte de Santurbán, en el subsector que se conoce como la región de Berlín, existe una producción agraria importante. De hecho, es donde se encuentra la segunda más extensa producción en Colombia de cebolla larga. De allí de Berlín, en el páramo de Santurbán, se sacan entre 250 y 380 toneladas diarias de cebolla larga, de la cual viven 5.000 familias. Adicionalmente hay una demanda por agua potable, porque el páramo de Santurbán provee agua a 17 municipios,
que incluyen no solo las municipalidades que quedan dentro del páramo, sino a ciudades vecinas como Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Entonces tenemos una interacción muy compleja de personas que viven en el páramo, gobierno, compañías multinacionales, movimientos medioambientales. Y bueno, dentro de ese subgrupo de las personas que viven en el páramo tenemos agricultores y pequeños mineros, que existen allí desde tiempos inmemoriales, quizás desde antes de la colonia o desde la colonia, particularmente en California y en Betas, y son locales que al mismo tiempo que han vivido de la minería o de la agricultura, tienen unas cosmologías y una apropiación de su territorio y de su páramo que inclusive tienen elementos espirituales para ellos. Y aún así, en el momento en que el gobierno empieza a regular la minería, que lo que era legal pasa a ser ilegal, entonces a la par que se conceden títulos mineros a multinacionales, se criminaliza al minero artesanal. ¿Qué ocurre? Los pequeños mineros se ven forzados a vender sus minas artesanales a las compañías multinacionales. Y asimismo muchos residentes del municipio de California, en Santurbán, por ejemplo, transfirieron sus títulos de tierra y sus derechos, sus concesiones mineras a grandes compañías. Y luego empezaron a emplearse, a trabajar para esas compañías, porque finalmente minería es lo que ellos sabían hacer. Entonces, en Betas, por ejemplo, para el año 2012, Ecooro, la compañía minera, ha adquirido el 10% del territorio, es decir, 1.518 hectáreas. Viene la ley 1450 del 2011 que prohíbe todo tipo de actividad extractiva dentro de los páramos, llámese mina, explotación de hidrocarburos, agricultura, etc. Y a medida que se despoja al minero tradicional, artesanal, que empieza a convertirse en el trabajador para las grandes compañías, también empiezan a crecer las ciudades aledañas al páramo y a demandar más agua potable. Entonces, cuando nace para este mismo año, el 2011, el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, que junto con AIDA logran que el gobierno retire o no dé más licencia o no dé una de las licencias para minería de oro a la compañía Ecooro. Empieza Ecooro a retirar sus actividades y esto implica que al cerrar la compañía, al quedarse sin trabajo, pues los trabajadores también se quedan sin trabajo. Entonces se han quedado sin sus títulos mineros, sin sus derechos sobre la tierra y sin su trabajo. Cuando surge la idea entonces de la resolución, el gobierno reúne a representantes de pequeños agricultores, de pequeños mineros, de multinacionales, de autoridades medioambientales, administrativos de las ciudades afectadas, académicos, universidades, para tratar de hallar un consenso y utilizan una metodología de teoría de juegos, etcétera, utilizando el agua como un recurso en torno del cual hay que hacer este consenso. Y viene la delimitación con la resolución 2090 como supuesto resultado de ese diálogo, pero pues algunos insisten, de acuerdo a algunas declaraciones del ministro o la ministra de la época en que ya la decisión estaba tomada. Y vienen los diferentes intentos de tutela
por parte del Comité de Defensores del Páramo de Santurbán, hasta que finalmente la última interpuesta solicitando el amparo de su derecho a un ambiente sano es la que progresa en la Corte Constitucional con las consecuencias que conocemos. Esta resolución utilizaba parcialmente los conceptos técnicos del Instituto Humboldt en lo que se refiere al ecosistema de páramo y su delimitación. Establece unas áreas protegidas, unas áreas para restauración y asimismo unas áreas donde se permiten algunas actividades económicas de minería y de agricultura. Entonces, considerando la tradición minera de municipios como California, Beta, Suratá, estas son algunas de las áreas donde se permite hacer una minería sostenible. Y asimismo la región que les comentaba, la subregión de Berlín, es aquella donde se encuentra permitida la agricultura sostenible. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos podido escuchar en los diferentes medios, el Comité de Defensores del Páramo de Santurbán, que son personas de Bucaramanga que toman su agua potable del páramo, insiste en que esta línea divisoria no puede convertirse en un blanco y negro, en un de la línea hacia arriba todo es prohibido y de la línea hacia abajo todo es permitido, lo cual es bastante lógico. Pero asimismo, pues hay unos residentes del páramo que son generaciones y generaciones de mineros ancestrales y agricultores que han estado allí por muchos años, como digo, por muchas generaciones, cuidando el páramo, manteniendo el ecosistema tal como lo vemos hoy, y asimismo desarrollando las actividades para el sustento de su familia, que es algo que ellos no van a soltar fácilmente. Ocurre un poco guardadas proporciones lo que ocurre con los cocaleros, y los cocaleros pues se metieron en el negocio sabiendo que era ilegal. En el caso de los mineros pues llevan generaciones en que era legal. Ahora es que les dicen ustedes son ilegales. Pero el caso es el mismo. Llega el gobierno a decirles ustedes ya no pueden desarrollar su actividad sin ninguna alternativa y la gente necesita darle de comer a sus familias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el caso de Santurbán? Se generan discursos aliados bajo la lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Como el gobierno simpatiza con las multinacionales y es permisivo con las multinacionales, entonces un poco hay una simbiosis entre las multinacionales mineras y los pequeños mineros para tratar de defender la minería dentro del páramo bajo un lenguaje territorial cultural. Y por el otro lado, pues tenemos a los ambientalistas de ciudad, de Bucaramanga, tratando de defender su derecho al agua, su derecho a un ambiente sano, lo cual está muy bien, pero confrontado con las comunidades que llevan siglos viviendo y habitando con el páramo. Este es el ejemplo de conflicto socioambiental que se vive en Santurbán y el contexto en el cual se desarrolla la tutela que coloca el comité, que adicionalmente argumenta que pues no fueron consultados, que la sociedad civil de Bucaramanga sea afectada y no fue consultada dentro del proceso de delimitación de páramos, y frente a la cual procede la Corte Constitucional a tomar un fallo, dejando sin efecto la resolución y tomando otras medidas de las que ya vamos a hablar. La verdad. Bueno, el fallo de la Corte les puedo resumir
en que el dejar sin efecto la resolución 2090 es algo que ocurrirá hasta dentro de un año. Es decir, la delimitación sigue vigente hasta dentro de un año. Dentro de ese año lo que tiene que ocurrir es que el ministerio realice la debida socialización, información y permita la participación de toda la comunidad involucrada en la toma de decisiones sobre los espacios del páramo. Es importante aclarar que, uno, la Corte ordena que se conserve la preservación. En ese sentido, no sé si el nivel en cuanto a la línea, pero sí el nivel de preservación de páramo que tiene la resolución 2090 como mínimo. Es decir, la concertación que se va a dar con las comunidades puede ser para extender las líneas de conservación y de preservación o limitar las áreas donde están permitidas ciertas actividades aún más, pero no para desproteger más el páramo. Entonces, la Corte Constitucional, ante todo, ha sido muy cuidadosa de no dejar desprotegido el páramo. Por eso continúa vigente la delimitación por un año. Solicita que se ajuste para más protección, pero nunca para menos. Solicita que se ajuste a la totalidad de recomendaciones del Instituto Humboldt, que entre otras ha indicado que deben incluirse dentro de las áreas protegidas no solo lo que es ecosistema de páramo, sino otros ecosistemas andino y alto andino que son aledaños al páramo como si lo fueran, porque obviamente interactúan con el páramo, lo afectan. Y otra cosa importante es que la Corte Constitucional solicita que se tome en cuenta no solo a las personas de Bucaramanga que se sintieron excluidas de la convocatoria inicial, sino a las comunidades del páramo dentro de estas socializaciones. Entonces, es decir, las mismas comunidades, que algunas de ellas ya participaron, porque así lo manifiestan dentro de las declaraciones que presenta la Corte dentro de la sentencia, pero igual que vuelvan a participar, que participen más ciudadanos dentro de esos municipios, Betas, California, Soto, etcétera, Berlín, los agricultores, en fin, justamente para que revisen el tema de las áreas con permisos para desarrollo de actividades económicas dentro del páramo. Y solo nos resta hablar de los Emiratos Árabes. Entonces, mientras aquí están los ambientalistas de la ciudad peleando con los pequeños mineros y con los habitantes de páramo, y los medios de comunicación profundizan en las diferencias en sus debates porque son felices indignándonos, es nuestro estimado presidente, Dr. Santos, viajó a los Emiratos Árabes para consolidar algunos términos de colaboración de los Emiratos Árabes para con el posconflicto colombiano. Desconozco en concreto los términos de dicha reunión, pero básicamente se recibieron unas donaciones cuantiosas para nosotros, de pronto para ellos no representen un gran sacrificio, como lo expresa la columna de Alberto Donadio en El Espectador, que se titula Santurbante y que también les he compartido por Twitter. El presidente recibe $45 millones como donación para el posconflicto y $7 millones para ayudar con la recuperación de la tragedia de Mocoa. Asimismo, anuncian la inversión de $1.000 millones para la explotación de oro en
el páramo de Santurbán, pero fuera de la línea de limitación de páramo, en la zona que, entre comillas, podría ser permitida para la minería. De acuerdo a lo que nos indica el ANLA, entre abril y mayo del 2018 se toma la decisión de viabilidad, se diría si se le da o no licencia ambiental al proyecto de la compañía Minesa, pero pues frente al proyecto en sí no tengo información para compartirles porque en el momento desconozco más pormenores al respecto. Entonces, además creo que ya he hablado mucho. Allí finalizan los hechos y la editorial. Y ya pasaré a darles mi opinión al respecto. Post la verdad. Bueno, como me extendí tanto con los hechos, voy a tratar de ser muy breve en mi opinión. Para empezar, quisiera tratar el tema del respeto hacia la labor científica e investigativa desarrollada por el Instituto Humboldt y las terribles críticas que ha recibido por cuenta de algunos ambientalistas y de personas que quizá no conocen suficientemente el tema. El Instituto Humboldt no está haciéndole el juego al gobierno, como indican muchos. Es un instituto absolutamente imparcial que simplemente emite un juicio con base en un modelo biosocial, ecosistémico, científico. No es una persona trabajando en ello, son decenas de especialistas nacionales e internacionales desarrollando un trabajo muy serio de años sobre los páramos. Y ellos se han limitado a decir dónde hay páramos, cuál es la cartografía, cuáles son las diferentes zonas que existen de acuerdo a los ecosistemas dentro de esas áreas. Y en el caso de Santurbán, además, han hecho un estudio muy completo de cuáles son los conflictos sociales que se presentan dentro de la región. Entonces, aprovecho el tema para hacer un llamado a la cordura en Colombia con relación al respeto por nuestros científicos, académicos, investigadores, historiadores, etcétera. No puede ser que si el investigador o el académico expresa los resultados de su investigación y esos no están acordes con nuestra opinión, empecemos a atacarlo y a señalarlo con insultos, con ofensas, con calificativos desagradables, empezando por nuestros líderes que deben dar ejemplo. Hay que tener respeto hacia la ciencia y hacia las personas que se han desgastado estudiando unas temáticas sociales, científicas, biodiversidad, etcétera, para aportarle a nuestro país. Realmente se me hace injusto y me duele en el alma cada vez que los atacan porque no están de acuerdo con lo que ellos sencillamente dicen. 2. Con el perdón de las comunidades. Lo que es páramo y no se pueden desarrollar actividades económicas dentro del mismo. Ya hemos talado muchos frailejones para sembrar papa, para sembrar cebolla, para desarrollar todo tipo de actividades. El ecosistema de páramo debe ser sagrado porque es una riqueza inconmensurable de nuestro país. No es admisible que se tale un solo frailejón más. Ahora bien, con el perdón de los ambientalistas, estas comunidades merecen una solución. Las resoluciones deben ser equilibradas y justas en términos de beneficios y perjuicios distribuidos equitativamente entre todos los actores.
¿Esto qué significa? Que todos tenemos que poner de nuestra parte, que no es simplemente sacrificar a las comunidades. En esto me gustó parte de lo que leí en la sentencia de la Corte y olvidé mencionarlo dentro de los hechos. Solicitan que el gobierno implemente actividades sustitutas para las personas que deben dejar de desarrollar su actividad de supervivencia. Es algo muy mínimo, lo estamos haciendo con los cocaleros. Entonces sustituya su cultivo por otro tipo de cultivo. Aquí vamos a hacer lo mismo, sustituya su actividad por otro tipo de actividad. Pero los estamos desamparando a tal punto que ellos han tenido que casi que aliarse con las empresas extranjeras, que no son precisamente nuestros mejores amigos y los mejores amigos de nuestros páramos, para poder sobrevivir y poder seguir llevando un pan a la mesa de sus familias. Esto ocurre porque no hemos sabido darles la protección social y compensar el daño que están sufriendo, porque finalmente son los sacrificados de cualquier resolución que tomemos con relación a la delimitación de páramos. Y por último, las personas de las ciudades debemos entender que nosotros también ejercemos una presión medioambiental sobre los páramos. Entonces no podemos sencillamente señalar a las personas que están allí y que han estado allí por generaciones cuidando el páramo y decirles: ahora ustedes nos sobran porque ustedes nos están causando daño al agua, y resulta que aquí en la ciudad somos millones y millones y millones cada vez más y necesitamos más agua. Debemos ser más conscientes y racionales en el uso de los recursos naturales dentro de nuestras áreas urbanas. Esto es un llamado al cuidado del agua, de la electricidad, de nuestros espacios verdes, al reciclaje de basuras, a hacer compostaje, a tantas cosas que se pueden hacer para cuidar del ambiente y que las ciudades en Colombia no lo están haciendo. Entonces, no es solo mirar la paja en el ojo ajeno, sino también en la nuestra. Todos los actores que estamos demandando agua de los páramos y que estamos ejerciendo presión sobre esos ecosistemas, tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que todos los actores sean solidarios, no solo con los beneficios, sino también con los sacrificios que debemos todos aportar para poder conservar de nuestros páramos. Gracias. Post la verdad.